Bien, todos sabemos crear bases de datos, ¿no? Podemos crear bases de datos desde línea de comandos a través del MySQL. Podemos crear bases de datos a través de una interfaz. Si nosotros, por ejemplo, aquí nos vamos a localhost, y para eso tiene que estar encendido su WAMP o su XAMPP. En mi caso creo que no está encendido, entonces lo vamos a encender. Buscamos WAMP server y lo ejecutamos. Y ahora sí podemos ver esto. Y vamos a ver phpMyAdmin. Y aquí podemos crear bases de datos, ¿no? También podemos crearlo a través de estas interfaces. El XAMPP y el WAMP de hecho tienen la misma pinta, ¿no? El mismo phpMyAdmin. Entonces aquí le damos nuestras credenciales, ¿no? Que habíamos dicho. Root y la contraseña es vacío. Por defecto. Luego le damos en continuar y esto va a cargar un ratito y ahí tenemos nuestras bases de datos. ¿Ya? Y podemos crear nueva base de datos, bla 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 bla. Ya sabemos hacerlo. Me gustaría enseñarles una nueva forma de crear bases de datos. Una forma que quizás les sirva incluso cuando estén haciendo su tesis. Creo que es bastante útil. Porque no siempre van a trabajar con MySQL. A veces una empresa va a venir y les va a dar una base de datos que está en Oracle, en Postgres, qué sé yo, ¿no? Entonces existe una herramienta, de hecho hay varias herramientas, que me permite hacer mi base de datos, pero con código, ¿ya? Hacemos nuestra base de datos con código y esto no tiene nada que ver con Node.js, ni con Express, ni nada. Y una vez que hagamos nuestra base de datos con código, de hecho es código PHP, ¿ya? Nosotros vamos a migrar esta base de datos y la vamos a migrar pues a la base de datos que querramos. O sea, eso ya depende de las configuraciones que nosotros hagamos. Podemos migrar a una base de datos MySQL, Oracle, etcétera, ¿no? A lo que ya les había dicho. Bases de datos SQL, pero ojo. Muy bien. ¿Y esta herramienta qué es? ¿Cuál es esta herramienta? Pues de hecho es un framework, ¿ya? Y voy a dejarles un videito extra para ver cómo instalar este framework. Este framework es Laravel, ¿ya? Este framework es Laravel. Bien, esto es código de Laravel. Bien, no es con el fin de confundirles más. De hecho es con el fin de quizás aprender algo nuevo y que les sirva, ¿no? Bien, tiene un montón de herramientas Laravel. De hecho creo yo que se puede hacer un proyecto mucho más rápido en Laravel que en Node.js, pero ese es otro tema. Entonces, como pueden ver, igual tiene carpetas similares más o menos a las de Node.js. Aquí igual tenemos controladores, un montón de cosas, modelos, y todo esto ya me crea por defecto cuando instalo yo una aplicación de Laravel. Ya, pero no vamos a ver todo esto, vámonos al .env. Sí, este archivo es muy importante. Aquí están nuestras variables de ejecución. Por ejemplo, en el caso de Node.js, recuerdan que las variables para conectarme estaban en una carpeta que yo mismo, en un archivo que yo mismo me creaba, ¿no? En este caso, esto ya me lo pone por defecto. Y aquí ponemos a qué base de datos te deseas conectar, pones el nombre de la base de datos, el host por defecto siempre es este, también el puerto. Son variables que pueden ser diferentes, ¿no? Luego tenemos el nombre de la base de datos, en mi caso se va a llamar restaurante. Si vamos acá, le habíamos dicho también que se va a llamar restaurante, ¿no? Vamos a crear una migración para la base de datos restaurante, ¿ya? Y tu usuario y contraseña, en mi caso es root y la contraseña es vacío. Bien, ya, eso nomás, ¿sí? Solo necesitamos conocer estas líneas de acá. De Laravel lo único que vamos a utilizar va a ser las migraciones. Sé que no está bien, pobre de Laravel, pero es muy útil sus migraciones, les va a servir de mucho. Y de hecho, si ya quieren hacer una aplicación en Laravel, pues ya van a tener una pequeña base con esta parte. Y bien, luego vamos a crear migraciones en nuestra base de datos. Que de hecho yo aquí ya tengo toda la base de datos creada y todas sus migraciones. Voy a borrar esta migración de acá, la última que es de comentarios, y la vamos a hacer de cero, ¿sí? Lo demás, a ver, de hecho, a ver, una más borraremos. Pedido platos más lo voy a borrar. Muy bien, vamos a hacer esas dos migraciones. Cada una de estas migraciones representa a una tabla de la base de datos. Como pueden ver acá en su nombre dice Create Usuarios Table, ¿no? O sea, me crea la tabla de usuarios, me crea la tabla de clientes, la tabla de platos, la tabla de pedidos. Nos vamos a basar en nuestro modelito que habíamos hecho en la clase anterior, más bien en el video que les pasé, y ya.
Tenemos usuarios, ya tenemos usuarios, clientes, pedidos y platos, ¿no? Nos falta hacer pedido plato y aquí vamos a manejar foreign keys y luego comentario que va a estar sueltito, ¿ya? Entonces este va a estar interesante, ¿no? Por los foreign keys. Primero hagamos de comentarios. Entonces para crearnos una migración en Laravel, vamos a su terminal, PHP Artisan. De hecho podemos ver los comandos dando enter acá, ¿ya? PHP Artisan únicamente, y esto va a ejecutar todos los comandos que tenemos ahí disponibles. Nosotros vamos a construir, o sea un make, le vamos a dar acá, ahí está make, y buscamos migrations, y migrations, eso es lo que teníamos que escribir. Entonces ponemos PHP Artisan make, dos puntos y migrations, migration, solo migration en singular, ¿no? Y luego le ponemos el nombre, en este caso le vamos a poner create comentarios table. Los nombres de las tablas por norma o por regla deben estar en plural, ¿sí? En plural, entonces por eso le ponemos comentarios. Y muy importante aquí, todo con mayúscula la primera letra de cada palabra y todo unido. Luego le damos en enter y esto va a crear nuestra migración. Listo, ya ha creado nuestra migración. Si vemos acá, ahí está, ¿no? Create comentarios table. ¿Y qué tenemos acá? Se va a ver un poco de código que tal vez no se les haga muy familiar, pero de aquí lo único que nos interesa es este pedacito de aquí. Ya no vamos a ver lo demás, solo queremos crear la migración. Ya. Mira, dice aquí que va a crear una tabla que se va a llamar comentarios, y todo en minúscula incluso lo va a crear, ¿no? Todo esto se ha creado con el comando que yo he ejecutado, sin necesidad de que ponga yo el código. Y luego aquí yo voy a crear los demás campos que va a tener mi tabla. Ya entonces ponemos table y nos fijamos aquí en nuestro modelo y tenemos aquí está nuestra tabla, comentarios, que tiene un campo usuario, que de hecho, a ver, esto de comentarios, cualquier persona va a hacer comentarios. Entonces esto de usuarios medio que no se me hace correcto, debería llamarse, es que se confunde con esto, ¿no? De usuarios, nombre usuario que sea. Ya. Entonces va a tener un nombre usuario que va a ser un string o un varchar más bien en bases de datos. Luego detalle igual varchar y la fecha que va a ser un date. Bien, entonces tenemos un string. Aquí se pone string, ¿no? Es más similar a programación, ya está. Y entre comillas le ponemos el nombre de la columna. Esto de columna aparece de forma automática, ya es parte del ID. Y aquí le ponemos nombre usuario, ¿no? Nombre usuario. Y luego le damos otro campo, copiamos y pegamos y le damos el detalle. Detalle. Muy bien. Y finalmente le vamos a dar una fecha. Entonces le damos table, flechita y la fecha, ahí incluso las ayudas nos bota ahí, ¿no? Nosotros le podemos dar un datetime o un date. En este caso le vamos a dar un datetime. Un datetime. Muy bien. Y ese datetime se va a llamar fecha, ¿no? Es decir, que en esta fecha se va a anotar la fecha y la hora a la que se ha hecho ese comentario. Muy bien. Y ya, eso es suficiente, creo. Y un soft delete más. No, eso no más, ¿no? Y con esto ya tenemos una tabla creada, ¿no? Lo único que hemos hecho es añadir estos campos de acá, nada más. Ahora vamos a crear nuestra otra tabla, que es nuestra tabla que falta, es de pedido plato, ¿no? Vamos nuevamente a la terminal y en lugar de comentarios vamos a poner pedido platos, ¿no? En plural al final, y ahí se crea nuestra migración. Y ahí está nuestra migración. Muy importante, el orden en el que se creen estas migraciones debe, igual que cuando creamos bases de datos, ¿no? Se debe crear primero las tablas que son las tablas padre, podríamos decir, que no dependen de nadie, luego las que dependen de estas y luego las que dependen más de estas, ¿no? Por eso es que pedido plato estamos creándolo al último, ¿no? Por eso tenía también aquí fechitas, para que cuando se migre lo haga por fechas. Y como este se crea al final, entonces al último se va a crear, ¿no? Por su fecha. Muy bien, y ahí tenemos pedido platos, así se va a llamar la tabla de la base de datos. Hay algo que no había dicho. A cada tabla me va a poner un campo ID. Con esto me crea un campo ID que va a ser autoincremental y un valor entero.
¿sí? Solo con decirle ID, nada más, ¿no? Y con eso me crea todo eso. Bien, ahora sí podemos ponerle los campos. Table. ¿Y qué campos tiene esto? Tiene un campo para cantidad, que va a ser un entero, entonces le ponemos integer. Y le ponemos cantidad. Luego tenemos table subtotal. Subtotal es un float, ¿no? Es un float. Porque es un valor monetario, entonces le ponemos ahí. Subtotal. Luego tenemos las dos claves foráneas, que van a ser valores enteros. Entonces le ponemos table. Pero van a ser valores enteros que no deben ser negativos, o sea, no deben admitir valores negativos, deben ser sin signo y valores enteros. Y eso es un signet big integer, ¿no? Es sin signo y un entero grandote. Entonces ahí le damos eso. Y le vamos a decir que este va a ser la clave foránea que va a ir a pedido ID. Copiamos esto y nuestra otra clave foránea va a ser cliente ID, no, plato ID, ¿no? ¿Qué estoy hablando? Plato ID. Este hace referencia a la tabla pedido y este hace referencia a la tabla plato. Ahora vamos a decirle que estas dos columnas van a hacer referencia, o sea, hagamos esa referencia. Vamos a decirle table.foreign-key, o sea, vamos a crear un foreign key. Foreign. ¿Qué columna va a ser un foreign? Dice. Bien, va a ser primero la pedido ID haremos. Ya. Esta va a ser un foreign. Va a ser referencia, entonces ponemos reference. Va a ser referencia a qué ID de qué tabla. Va a ser referencia, pedido ID, al ID de pedido, de la tabla pedidos. Entonces le ponemos ID, on, flechita, on, y el nombre de la tabla. Ahí, ¿no? Incluso las ayudas nos pone, table. Y la tabla se llama pedidos. Y le ponemos un on cascade on delete más, esto para que tenga esa dependencia, ¿no? Si yo quiero eliminar un registro de aquí arriba, entonces no me va a permitir, ¿no? Porque aquí hay un registro. O si elimino este registro, se va a eliminar sus registros hijos también del padre, ¿no? Ya con esta única línea hacemos eso. Copiamos todo esto y hacemos lo mismo para la otra clave foránea, que son dos claves foráneas. La otra clave foránea es plato ID, que hace referencia al ID de la tabla platos, ¿no? Todas están con plural. Si nosotros revisamos estas dos tablas, pedidos y platos, tienen un ID, ¿sí? Tienen una columna que es un ID. Entonces nosotros nos vamos a platos, ahí tiene su ID, ¿no? Y si nos vamos a pedidos, también tiene su ID. Entonces está haciendo referencia a estos IDs. Y notan, ahí también tenemos otros campos más. Igualito. Y así es como creamos migraciones. Una vez creadas todas nuestras migraciones, ahora podemos migrar hacia una base de datos. ¿Y a qué base de datos lo va a migrar todo esto? ¿A qué base de datos lo va a migrar? Pues a la base de datos restaurante. Así que tiene que existir esa base de datos para que la migre ahí. Basta con que la base de datos esté vacía. De hecho, tiene que estar vacía. Aquí está la base de datos. Necesitamos esa base de datos. Bien, yo tengo esa base de datos ya creada, pero ya tiene datos. Entonces lo vamos a eliminar. Drop database. Entramos a MySQL. Hagamos esta partecita así. Salimos. Abrimos nuestra consola. Limpiamos la consola. Ya, así se abre la consola, ¿no? Y vamos a entrar a MySQL. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos MySQL. MySQL D es para ejecutar MySQL. Pero como ya se está ejecutando, entonces ponemos MySQL espacio guión U y root. Le damos en enter y ya entramos a MySQL. Muy bien, una vez acá vamos a eliminar primero la base de datos restaurante. Entonces damos drop database restaurante, punto y coma, y ok, se ha eliminado 7 filas, se han ejecutado. Y luego vamos a crear esta base de datos nuevamente. Lo he eliminado y lo he creado para que la base de datos esté vacía, ¿no? Es decir, esta base de datos ahorita no tiene nada. Así creo una base de datos. Y ya lo único que tengo que hacer para migrar todas estas migraciones, es ejecutar el siguiente comando. php artisan
migrate, nada más, migrate, PHP Artisan migrate, y esto me va a crear las migraciones. Dicen que se ha creado todas estas migraciones. Migrando la tabla de usuarios migrada. Migrando tal tabla migrada, ¿no? Y ahí está. Entonces si revisamos esta base de datos, ya debería tener todas estas tablas, ¿no? Si nosotros le damos show tables, antes tengo que usar, ¿no? Vamos a usar esta base de datos, restaurante. Ahora sí, show tables, punto y coma, y ahí está. Tenemos todas estas tablas, ¿no? Las que se creó. Si nosotros vemos de script clientes, digamos, punto y coma, ahí tenemos, ¿no?, nuestra tabla clientes con un ID que es un big integer, que es autoincremental, ¿no? Por defecto le pone nulo. Si queremos podríamos haber incluso modificado esto. Ya. Luego tenemos el campo nombre, need, y me crea estos otros 3 campos, ya que no lo vamos a utilizar mucho, pero ahí están. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra base de datos creada. No sé si, espero se haya entendido esta parte. De todas formas les voy a dejar un video extra también para que se entienda. Es que es una herramienta que les va a servir de mucho por si les llegan a pedir que trabajen con otra base de datos que tal vez no saben, ¿no? Entonces basta con esto y lo migra en la base de datos y ya. Pare de contar. Bien, ya tenemos nuestra base de datos creada. Ahora sí podemos utilizarla. Vámonos a nuestro proyecto y ya tenemos nuestra base de datos acá. Vamos a crearnos nuestro primer modelo. Recordar que el modelo es el que se va a conectar a la base de datos. Bien, ya no estamos en Laravel, ahora estamos en Node.js. Y en la carpeta de modelos vamos a crearnos un nuevo archivo. Y este archivo se va a llamar comentario. El nombre de un modelo se recomienda que esté en mayúscula la primera letra y en singular. Luego le ponemos .js y ahí está nuestro modelo. Este es nuestro modelo comentario. Ya, ¿qué vamos a tener acá? Primero vamos a tener una constante con el mismo nombre, comentario, que va a ser igual a un objeto vacío. Luego comentario, y luego vamos a exportar este comentario. Entonces le damos module export, lo vamos a exportar como módulo y vamos a exportar esa variable comentario. Perdón, esa constante. Luego, como lo vamos a exportar, pues no vamos a exportar algo vacío, ¿no ve? Entonces vamos a ponerle cosas, o acciones. Le vamos a decir comentario punto. Inicialmente rescatemos toda la lista de comentarios, ¿ya? Y lo podemos poner un get, una función que se llame get, ¿ya? Esto no necesariamente tiene que llamarse así. Yo lo estoy llamando get y esto significa que va a rescatar todos los comentarios que existan en la base de datos. Ya. Y esto va a ser igual a una función flecha. Ya vimos mucho función flecha. Y ahí está. ¿Y qué vamos a hacer acá? Esto no va a recibir ningún parámetro. Ya, aquí nos vamos a conectar a la base de datos. Podemos declararnos una constante que sea comentarios y va a ser igual, y aquí hacemos la conexión a la base de datos. Aquí vamos a utilizar nuestro archivo db, o sea, toda esta conexión que hemos hecho aquí, ¿no? Este archivo db. Entonces hay que importarlo. Encima de esto vamos a poner un required y vamos a irnos un nivel arriba para entrar a la carpeta, de hecho a ninguna carpeta, no, vamos a entrar directo a este archivo db. Y esto lo vamos a poner en una constante que se llame db. Y le asignamos eso y ahora sí. Vamos a decir que comentarios va a ser igual a db.query, ¿no? Recuerdan que nuestras queries lo hemos vuelto a promesas, ¿no? Si volvemos acá en las configuraciones, al final les había dicho que esta línea es muy importante, ¿no? Aquí hemos vuelto nuestras queries, ¿ya?, a promesas. ¿Qué significa esto? Y ahorita vamos a ver esto. Primero hagamos la consulta, ahorita les explico esa parte. Ya, aquí hagamos la consulta y es una consulta SQL normal. Le vamos a decir select, entre comillas, ¿no? Cualquier comilla, la que quieran. Select asterisco from y de la tabla comentarios. Así se llama la tabla. Entonces nada más. Podemos ponerle un order by, algo para que me ordene los comentarios por fecha, etc. Pero con eso es suficiente.
Y luego vamos a retornar esto, vamos a devolver esto. Le podemos dar un return de la variable comentarios. Muy bien. Y aquí me está botando una advertencia, me dice, ¿para qué estás devolviendo este comentarios? Y te estás creando aquí una constante. Podrías haber hecho esto, en otras palabras me está diciendo. No, tan es lo mismo. Hasta eso molesta el editor, ¿no? Bacanas. Ya, muy bien, algo que destacar acá es que como hemos vuelto nuestras queries a promesas, existe una forma de manejar las promesas, es decir, la asincronidad. Y aquí viene la parte de la asincronía que existe. Cada vez que hacemos una consulta a la base de datos, eso va a ser asíncrono. Quiere decir que no va a llegar ese rato, puede demorar un tiempo. Y todo esto, lo que está debajo de esta consulta, tiene que esperarnos hasta que la consulta nos devuelva algo, ¿no? Entonces vamos a ponerle una palabra reservada que es un await. Await. Ya, esto va a hacer que la consulta, de hecho, que todo el resto del código se quede en espera hasta que la consulta me devuelva algo. Y luego para esto tengo que modificar también esta función. Tengo que decirle que esta función va a ser un asíncrono. Es una función asíncrona, ¿no? Y notan que ya ha desaparecido lo que estaba subrayado ahí. Y de hecho vamos a hacerle caso al editor y vamos a borrar esto, ¿no? Directamente le podemos poner un return también, sin problemas. Y podemos borrar esto. Bien, ya tenemos esto. Ya tenemos, si vemos nuestro gráfico, ya tenemos el modelo que se esté conectando a la base de datos. Ya tenemos eso. Y el modelo nos está devolviendo algo. Ahora desde el controlador, aquí nos vamos a crear otro controlador. De hecho voy a copiarme este controlador y le vamos a cambiar de nombre, que sea comentario controller. Ya los controladores tienen que tener, tienen que llamarse igual que los modelos, pero al final tienen que tener la palabra controller. Ya, entonces tenemos ahí el comentario controller y vamos a modificar todas estas variables que se llaman app controller y las vamos a llamar comentario controller. Ya, vamos a necesitar el index, sí, todo lo demás lo voy a borrar. Es muy similar al modelo, ¿no? ¿Notan? Me declaro una variable, en este caso comentario controller, que va a ser igual a un objeto vacío, y luego voy a exportar esta variable, ¿no? Al final siempre exportamos para que se pueda utilizar desde otro lado. Y luego voy a crearme una función, en este caso va a ser la función index, un método propio del controlador. Entonces este método index del controlador me va a devolver, y aquí estos dos parámetros son de las rutas, ¿recuerdan? Y de hecho esto no habíamos hablado. Estos dos parámetros son de la ruta. Una ruta me manda un request o un response. Un request es lo que el usuario o lo que la ruta me está mandando, ¿sí? Lo que el usuario a través de un formulario podría mandarme, imágenes, texto, plano, o una ruta podría de plano mandarme, que sería los parámetros que tiene una ruta, etcétera. Eso es el request, ¿ya? Y el res es el response, es decir, es una herramienta para que nosotros podamos responder al usuario, ¿sí? Eso es, esos dos parámetros recibe. Y ahora sí, aquí ponemos res.render, ¿no? Con esto renderizamos una vista. Bien, en este caso, de hecho vamos a renderizar la vista comments. No, pero no estamos haciendo esto. A ver si estamos haciendo esto. Ya. Sí, ya, está bien. Ya. Aquí vamos a conectarnos con el modelo. Entonces para eso vamos a importar el modelo. Le damos const, el modelo se llama comentario. Y eso va a ser igual a required comentario. ¿Y dónde está comentario? Hay que decirle su ubicación. Y eso está dentro de dos puntos para subir un nivel. Entramos a modelos y le ponemos otro slash y ahí está comentarios. Le damos un punto y coma y ya tenemos los comentarios. Ahora vamos a decir, podemos poner una constante que diga... que se llame comentarios. Aquí vamos a rescatar todos los comentarios y le vamos a decir comentario, o sea el modelo, ¿no? Este es el modelo, comentario.get, ¿no? Si recuerdan, el .get es la conexión a la base de datos, ¿no? Este get de aquí, y esto me retorna todo el select asterisco from .get. Listo, con esto comentario ya vale toda la lista de comentarios. Y ahora al ir a la vista, al renderizar esta vista que se llama comment, si vamos a la vista, a ver qué se llama la vista. Aquí en la carpeta de vistas tenemos comment, así se llama, ¿no?
comment. Está muy bien. Bien, pero le vamos a decir que esta vista va a tener datos. O sea, le vamos a renderizar la vista y adicionalmente le vamos a dar datitos. Toma, llévate estos datitos vista. Está. Algo así, ¿no? Como cuando estábamos escribiendo aquí. El modelo ya nos ha devuelto algo, ¿no? El modelo nos ha devuelto algo. ¡Tan! Ahí está el controlador, ya tiene algo de la base de datos. Ahora el controlador va a renderizar una vista y le va a pasar esos datos a la vista. Renderiza la vista y le pasa los datos a la vista. ¿Y cómo le pasa los datos? Le pasa como un objeto. Entonces abrimos y cerramos llaves y aquí le ponemos clave valor porque es un objeto, ¿no? Entonces podríamos ponerle comentarios, comentarios, ¿no? Esta es la clave y este es el valor, ¿no? Aquí está toda la lista de comentarios. Pero esto en JavaScript, en la última versión, de hecho, me simplifica un poco este trabajo. Cuando la clave y el valor tienen el mismo nombre, entonces basta con ponerle el nombre y ya. Con eso estamos haciendo lo mismo que hace rato. Y listo, con esto renderizamos la vista. Ahora utilizaremos a través de la ruta, habíamos dicho, ¿no? Una ruta se conecta al controlador. Entonces, ¿qué ruta se va a conectar a este controlador? Vamos a modificar un poco nuestras rutas. De hecho, vámonos acá y solamente tenemos una ruta. Una ruta. Aquí está. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esta rutita? De hecho, sí. Ahorita está utilizando de App Controller Comments, ¿no? Y esto antes, como no se conectaba a la base de datos, App Controller Comments solo me renderizaba la vista. Bien, ya no vamos a utilizar ese. Ahora vamos a copiar todo esto. Y ahora vamos a utilizar el otro controlador. El controlador se llama comentario.controller, ¿no? Comentario controller. Bien, y aquí en comments le vamos a decir, vamos a borrar el anterior controlador y le vamos a decir comentario controller punto index. Con esto vamos al método index del comentario controller, es decir, a la lista de comentarios. Y eso me va a renderizar esa vista. Hagamos la prueba si esto funciona. Bien, esto a través de esta ruta, ¿no? Comments. Volvemos acá, vámonos a nuestro proyecto, actualizamos, a ver, sí, actualizamos esto y ¿qué tenemos? No tenemos nada. No tenemos nada porque en nuestra vista no estamos modificando nada, sigue con nuestros datos falsos, ¿no? Vámonos a comments, que es nuestra vista, comment.hbs, ahí está, y aquí están nuestros datos falsos. Y ahora vamos a mostrar los datos reales. En este punto, ya hemos mandado del controlador datos a la vista, entonces la vista ya reconoce esos datos, pero la vista tiene que decir qué voy a hacer con esos datos, o sea, tengo que mostrarlos, ¿no? Estos son datos falsos. Ya, a ver, vamos a borrar solo uno, y esto vamos a hacer que sea repetitivo. Todo esto lo vamos a repetir, es decir, vamos a hacer una especie de un for each, o algo así, pero con handlebars, que esto es propio del motor de plantillas. Depende mucho del motor de plantillas que utilizan para utilizar sus herramientas. Entonces, ¿cómo hacemos un ciclo acá? Es con el each. ¿Ya? Luego lo cerramos esto y ahí tiene su cierre más. Y este cierre lo vamos a poner aquí al final. Ahí. Entonces vamos a repetir. Este es un each, es como un for each, ¿no? Le damos un espacio y vamos a poner el nombre de la variable que vamos a recorrer. Y en este caso esa variable se llama comentarios, ¿no? Tal cual, así se llamaba. Luego, para mostrar esos comentarios le vamos a dar en this, ¿sí? This es como cada comentario dentro de comentarios. Y para mostrar estos valores tenemos que hacerlo en doble llave, dentro de doble llave. Y le damos ahí nuevamente this punto. ¿Y qué campus tiene el comentario? Podemos verlo acá. De hecho, describe comentarios. Punto y coma. Tiene un ID, tiene nombre usuario, detalle y fecha. Estos tres podemos mostrar, ¿no? Nombre usuario, detalle y fecha. De hecho, eso es lo que estamos pidiendo. Entonces le ponemos nombre, usuario, así, ¿no? Igualito tiene que estar. Nombre usuario. Detalle. Y
fecha. Muy bien. Si volvemos y actualizamos, ahora sí ya no deberíamos tener ningún dato. Y ahí está. Ya está rescatando los valores de la base de datos, pero en la base de datos no tenemos nada. No tenemos nada de nada. Fecha. Hagamos algo, ¿no? Usualmente en las aplicaciones web tenemos por un apartado para los comentarios en la mitad de la página y en la otra mitad tenemos un formulario para llenar estos comentarios, ¿no? Aquí en esta mitad tendremos un formulario y cuando nosotros llenamos este formulario, los comentarios se llenan de manera automática. Hagamos esa parte, ¿ya? Entonces modificamos un poco esta vista utilizando Bootstrap, ya que tenemos Bootstrap aquí en la máquina, en el proyecto. Creamos una row dentro de esta columna, dentro de esta fila. Vamos a tener columnas, un col mdd6, esto por 2 columnas, ¿no? Ahí tenemos nuestras 2 columnas y vamos a cortar todo esto para que la tabla esté dentro de la primera columna y nos vamos a ver aquí adentro. Acomodamos un poco esto y ahí está. Ya está mucho mejor. Si volvemos y actualizamos, deberíamos tener los comentarios en una mitad, ¿no? Ahí está, ya están los comentarios en una mitad y en la otra mitad vamos a poner nuestro formulario. Creémonos rápido el formulario, vamos a poner un formulario y aquí adentro vamos a poner un div que tenga una clase my para poner un margen arriba y abajo a cada input. my de 2 puede ser, o de 3, ya de 2. Dentro de esto va a haber un input, va a haber un label también, más un input que tenga una clase form control, ya, y creo que eso es todo, que todo esto se haga 2 veces, es decir, 2 divs con 2 inputs, ya, ahí está. Ahí está el label, ahí está el input y ahí está el div. Bien, pero el último va a ser un text area, ¿no? Esto va a ser un text area. Porque el detalle, que usualmente nuestro comentario, debe tener un espacio amplio para poder escribir. Entonces aquí le daremos text area. Bien, y va a tener la misma clase. Class form control. Ya. Muy importante, aquí vamos a empezar a utilizar el atributo name. Que a través de este atributo nosotros le vamos a enviar datos desde el formulario hasta la ruta, ¿sí? De hecho, hasta el controlador. A través de este atributo, ¿sí? Esto va a ser como el nombre de la variable. La variable, digamos, nombre cuenta, va a tener lo que contenga este input, ¿sí? Y eso lo va a reconocer desde el controlador. Eso lo vamos a reconocer desde el controlador. Y lo mismo con el text area. El text area le ponemos el name de detalle, ¿no? Los nombres que tenga acá en el name, igual muy importante, esto deben ser los mismos nombres de la base de datos. Y aquí yo cometí un fatal error. Nombre usuario no es nombre cuenta, es nombre usuario, ¿no? Nombre usuario. Muy bien, ahora ya está bien. ¿Y qué más? Vamos a ingresar allá. Le pondremos los labels. Este label que diga nombre. Y va a hacer referencia a través de... Creo que una ID hay que ponerla acá. Nombre cuenta igual le pondremos. Nombre usuario. Y aquí for nombre usuario. Luego aquí le vamos a dar en el ID detalle igual. Esto es para que se conecte el label con el label con el ID nomás, ¿no? Con el ID del input o del text area. Esto es detalle. Y ya. Y aquí le vamos a poner detalle. Y finalmente vamos a poner aquí un div. Y dentro de este div vamos a poner un button. Bien, este div va a tener, creo que ya no existen las versiones en estas versiones de Bootstrap ya no existe el text right, text left. Eso es para alinear a la izquierda o a la derecha. Creo que ahora es text end o text... Ahí está text end, ¿no? Text end, me alegro la mente esto. Y ahí le vamos a dar unas cuantas clases.
al botón btn primary para estilizarlo un poco. Y le vamos a decir comenta. Listo. Veamos nuestro formulario hasta este punto, como se ve. Ahí está nuestro formulario, ¿no? Muy básico. Ponemos el nombre y nuestro comentario. Y al final tenemos un botón que envía el comentario. Muy bien, muy bien. Ya. Me he desconectado. Ya, muy bien. Ahora llenemos este formulario y enviémosle a una ruta, ¿sí? A través de una ruta. Entonces vamos a crearnos, vámonos a rutas y nos vamos a crear un nuevo archivo, ¿ya? Un nuevo archivo. Y esto va a ser exclusivamente para las rutas de comentarios. Le vamos a poner comentario.js. Esto en minúscula. Los nombres de las rutas van en minúscula. Muy bien. Y aquí le vamos a poner, de hecho vamos a copiar lo mismo de acá, del index. Copiamos todo eso y lo pegamos acá y vamos a borrar algunas cuantas cosas. De hecho este app controller no lo necesito, el comentario controller sí lo necesito. Todo esto lo necesito y creo que nada más. Solo necesito una ruta acá. Bien, para enviar datos a través de un formulario usualmente lo hacemos por el método post, ¿ya? Entonces ya no vamos a poner get, esta ruta va a ser una ruta post. Y la ruta se va a llamar, a ver, ¿qué se puede llamar? Store comentario o comentario store, ya, store comentario. Para grabar el comentario. Y esto se va a conectar con el comentario controller en su método store. Sí, pero como no tenemos ese método, entonces vámonos. O tenemos. No lo hemos creado, ¿no? Solo tenemos el index que hemos creado. Bien. Para crearnos este método, ya, un poco explicaremos qué estamos haciendo acá para que se entienda y no nos perdamos. Vamos a través de una ruta, decirle al controlador, oye controlador, toma datos de este formulario. Es decir, de este formulario. Controlador, toma. El controlador va a decir, ya gracias, y le va a pasar al modelo y le va a decir, toma estos datos y anda a guardarlos a la base de datos. Y luego el modelo va a decir, ya está, ya guardado los datos. Y el controlador va a mandar otra vista, va a decir, si los datos se han guardado bien o no, los datos no se han guardado bien, ¿no? Qué sé yo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces el modelo le va a decir al controlador, otra vez, ¿no? Que sí, los datos se han guardado bien, todo ok. O si no, todo ha ido mal, no puedo guardar. Y luego él le cuenta las noticias a la vista. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya, entonces para eso, antes de hacer, sí, a ver, sí, ya, aclaremos esto. Comentario controller.store, así se va a llamar nuestro método. Puede llamarse como quiera nuevamente, yo le pongo esos nombres habitualmente. Ponemos una función flecha y ahí ponemos un request y un res. Eso es lo que siempre va a recibir una ruta. Algunas rutas reciben otras cosas más. ¿Ya? Un request y un res. Y aquí básicamente vamos a... aquí vamos a hacer un montón de cosas. Puede que no haya salido bien. Entonces primero, puede que no se haya guardado bien, ¿no? Entonces primero creémonos el método para guardar. Creémonos esta parte de acá. El modelo guardando los datos, ¿ya? El modelo guardando los datos. Entonces vamos a copiar todo esto y le vamos a decir que en este caso se va a llamar create, que se llame, ¿ya? Y va a recibir como parámetro la data, lo que va a guardar. Estamos en el modelo ahorita, ¿ya? En el modelo. El modelo va a guardar esta data. Entonces yo aquí le voy a decir, de hecho esto lo vamos a poner en un... A ver, ¿cómo hacemos esto? Vamos a intentar guardar primero. Vamos a hacer un try catch porque puede que no salga bien. Catch. Ahí con un error y luego mensaje consola. Console.error, el error, ¿no? Y luego esto lo pegamos acá. Vamos a intentar guardar. Y vamos a guardarlo esto en una constante que se llame insertar, podría llamarse, ¿ya? Await query, ya. Y aquí vamos a poner un insert, ¿no? Vamos a poner insert
into el nombre de la tabla, en este caso es comentarios. Comentarios. Set. Y aquí tenemos que decirle la data, ¿no? Es decir, la data que vamos a guardar. Ya. Pero ponemos un signo de interrogación indicando de que aquí vamos a poner una variable. Entonces le ponemos una coma fuera de las comillas. Y entre corchetes ponemos el nombre de la data, o sea, data. ¿Ya? En lugar del signo de interrogación va a entrar la data ahí. ¿Ya? Y con esto estaríamos tratando de insertar los datos. Puede que siempre falle, siempre hay que preguntar eso. Y luego le vamos a preguntar si es que todo ha ido correctamente. Entonces, si insertar es igual a un error, entonces podemos botar un mensaje por consola que diga error, ¿no? Pero si no es igual a error, entonces los datos se han guardado correctamente. Correctamente. Y aquí vamos a retornar. Insertar, ¿no? Vamos a retornar insertar. Muy bien. Nuevamente esto es asíncrono y aquí le estamos poniendo una wait, ¿no? Muy bien. Ahora sí, ya que tenemos esto creado en el modelo, vámonos al controlador y aquí le vamos a decir constante data. Muy bien. Primero tenemos que rescatar la data del formulario. Tenemos aquí nuestro formulario. Los datos no van así como así a la variable request. Recuerdan que el request es lo que rescatamos o lo que nos manda el usuario, ¿sí? O la aplicación. Y el res es lo que nosotros le vamos a mandar, ¿sí? Es el método para mandarle cosas al usuario. Ya, entonces en el request está todo lo que está en el formulario, ¿no? En el request. Y si nosotros le ponemos data igual a request, pues eso no basta. Tenemos que acceder al método body. ¿Y por qué tanto lío, no? ¿Por qué no directo en el request? Bien, es que por el formulario no solamente podemos enviar datos planos. Los datos planos que enviemos van a hacerse a través del body, ¿no? Y no solamente vamos a enviar datos a través de un formulario, podríamos enviar incluso datos a través de incluso la misma ruta. Entonces el request tiene un montón de funciones. Por ejemplo, para rescatar los archivos vamos a utilizar rec.file, ¿no? Y así, ya en el body entonces está toda la data. De hecho podemos mostrar esto para verificarlo. Console.log y la data para mostrar qué es lo que estamos rescatando. Muy bien. Ya, pero para ver eso vámonos a la vista de comments. Y a nuestro formulario le vamos a decir que ahorita no tiene nada, ¿no? Este es nuestro formulario. No va a hacer nada si mandamos los datos. Ya, le vamos a decir que va a ir a la vista store comentario, ¿no? ¿Esto de dónde estoy sacando? Nuevamente, si nosotros volvemos aquí a las rutas de comentarios, estoy sacándolo de acá, ¿no? Store comentarios. Y esa es una ruta de tipo post. Entonces el método que voy a utilizar para enviar los datos es un método post. Muy bien. Ahora sí va a enviar los datos a esta ruta. Y esta ruta al controlador. Y el controlador va a hacer un console log solamente para mostrar la data que estamos mandando. Esa data se va a mostrar acá. ¿Ya? Verifiquemos esto, lo actualizamos y ponemos Juan Pérez. Esta es mi primera reseña. Veamos que todo esté corriendo bien. Muy bien. Claro. Sí. ¿Qué es lo que nos ha botado acá? Dice que esta ruta de hecho no existe, la ruta post store comentario, pero sí existe. Sí, la hemos creado aquí está. Muy bien, pero no basta con crearla. Recordemos que, bien, aquí está la ruta, ¿no? Esta es la ruta de comentarios, está en el archivo comentarios. Pero el único archivo que aquí se ejecuta es el archivo index.js, que está en la raíz del proyecto. Si cerramos todo esto, aquí está. El index es el que se ejecuta y por eso aquí tenemos un apartado de rutas. Y la única ruta que estamos importando es la ruta index. Aquí falta poner index, que de hecho no es necesario porque se llama index, ¿no? Ya. Entonces hay que importar la ruta comentario más para que se ejecute, ¿no? Si no, está ahí siendo un archivo sin utilizar, ¿no? Ahí está. Ahora sí lo estamos utilizando. Y ya no nos debería botar esto. Volvemos a ejecutar.
Y ya se ha ejecutado. Como no estamos haciendo nada, entonces lo único que ha hecho, nos está botando un defined. Ya, muy bien. Falta importar algunas cosas acá. Hay que decirle a Node.js que los datos que vamos a enviar a través del formulario los puedas recibir. ¿Y eso cómo lo hacemos? Utilizando, y esto es propio de Express, vamos a importar aquí un URL encode. Ponemos require. Ya, nuevamente de Express, o sea, de Express vamos a importar esto. Ya, esto va a ser igual. Vamos a importar no todo Express, sino solo alguna de sus herramientas. Y vamos a importar precisamente ese URL encode, ¿no? Y ahí nos pone la ayuda porque precisamente pertenece a esto. Y de aquí vamos a importar el JSON que ahorita vamos a explicar. Primero el URL encode, ya ahorita el JSON explicamos. Eso aquí lo vamos a poner. app.use. Y vamos a usar URL encode. Con esto le vamos a decir que los datos que vamos a enviar a través de formulario los pueda reconocer Node.js. Entonces ponemos URL encode. Y esto recibe como parámetro, vamos a modificar alguna de sus opciones. Vamos a decirle extend false. Ya. Ahí está, ya ha desaparecido eso. Y ahora con esto ya debería correr eso sin problemas. Podríamos haber hecho todo esto al principio ya, pero creo que es bueno ponerlo de a poco para que se entienda por qué ponemos algunas cosas. Ya, entonces volvemos atrás, actualizamos, volvemos a poner a Juan Pérez y decimos otra vez aquí comentando. Mandamos esto y ahora ya debería habernos pasado. Ahí está, ¿no? Nos ha mandado un objeto que dice, en el campo nombre usuario está Juan Pérez y en el detalle otra vez aquí comentando. Nuestro controlador ya está reconociendo la data que le estamos pasando, ¿no? Hace rato no la estaba reconociendo, como un defined me pasaba. Muy bien, pero hay que hacer algo más. Como nosotros a través de esta data ahorita es un JSON, es un objeto. Luego este objeto lo vamos a almacenar a través del modelo comentario, ¿sí? Es decir, aquí está nuestra data. Esta data es un objeto y aquí al momento de insertarlo, lo estamos insertando como objeto, ¿no? En estos momentos esto no va a correr, nuevamente nos va a pasar un error. Y esto es porque no reconoce las consultas, las queries no reconocen a la data como un objeto, ¿sí? Entonces hay que decirle que reconozcan a estos objetos. Ya. Para hacer eso, vámonos al SRC index, nuevamente al archivo principal. Y como este también es un middleware, vamos a usar el JSON. ¿Ya? Entonces ponemos apps.use y le damos en JSON. Y ya está. Bien, mucha charla, pero eso es para lo que sirve, ¿sí? Eso es para lo que sirve. Y ahora sí va a poder mandar los datos y guardarlos. Muy bien, entonces lo único que tenemos que hacer ya acá en el controlador, hemos visto que ya rescatamos la data. Ahora vamos a proceder a guardarla. Vamos a hacer un tree catch y le pasamos el error y console.error, el error. Bien, entonces aquí vamos a directamente guardar el dato. Eso lo vamos a hacer utilizando una función asíncrona, una wait a través de comentario.create, y aquí le vamos a pasar la data. Con esto vamos a crear la data. Pero aquí me está botando un error porque dice que la función debe ser asíncrona, dado que estoy utilizando la wait, ¿no? Bien, ¿y esto qué me devuelve? Esto me va a devolver un... No, está bien, ya. Así puede correr. Ya, probemos esto. Digamos que Juancho va a decir que rica tuya, Juan. Ese es su comentario. Bien, y nos está botando un errorcito, tal vez. Fecha does not have a default value. Muy bien. Si vemos la estructura de esta tabla, dice que el campo fecha no es nulo, ¿no? Es nulo, no, dice, ¿no? Es nulo, no. Entonces sí o sí debemos ponerle un valor. Si pueden notar acá, los únicos datos que estamos metiendo es el nombre y el detalle. Si vamos a la estructura, tenemos un nombre, detalle, el ID se pone de manera automática y la fecha nos falta poner. Bien, entonces pongamos la fecha. Vamos a poner data.fecha,
¿ya? Y con esto se crea ese nuevo objeto del objeto, ¿ya? Y le vamos a decir cuál va a ser la fecha. Tenemos que ponerle la fecha de ahora. Pero la fecha de ahora que le pongamos debe estar en un formato que reconozca MySQL, es decir, en el formato de MySQL tiene que estar. ¿Y cómo es el formato de MySQL? El formato de MySQL es, digamos, 2021-04-04, un espacio. Esto es para solamente fechas, pero nosotros estamos manejando un datetime. Entonces ponemos un espacio, las horas, los minutos y los segundos. Entonces sigue este formato. Ya. Podríamos utilizar fácilmente el new date de JavaScript, pero este no me permite utilizar estos formatos específicos por alguna razón. De hecho sí se puede, pero es bien larguito de hacer. Entonces vamos a utilizar una herramienta que descargamos en el anterior video, que se llama, de hecho ya está aquí descargada y precisamente por eso la descargamos. Aquí está Moment. Moment es lo que descargamos. Y de hecho vámonos a la documentación de Moment para ver cómo se utiliza este. Aquí está Moment, momentjs.com. Y vamos a buscar el formato en el que nosotros queremos mostrar. Aquí está. Si queremos mostrar el año, ya, aquí está el año. Si queremos mostrar el año, sus 4 dígitos, entonces ponemos 4 yes. Si queremos mostrar solo 2 dígitos, entonces 2 yes y así, bla, bla, bla. Luego para los meses, si queremos mostrar un mes, los meses de forma numeral ponemos M. Pero si queremos mostrar solo un dígito o 2, así de forma variada, ponemos una M. Y si queremos mostrar siempre 2 dígitos, es decir, con un 0, doble M. Y lo mismo para los días. Entonces ese formato nos sirve. Pero primero utilizaremos el moment antes de adelantarnos a esto. No vamos a utilizar el new date acá. Ya primero importaremos el moment. Sí, aquí const moment va a ser igual a required y vamos a importar moment, ¿no? Notan que como está instalado ya me reconoce eso. Luego aquí le vamos a decir, esto va a ser igual a moment. Moment punto y tiene un montón de funciones. Y la función que me permite modificar a mí el formato, a ver, no recuerdo esto cómo es. Creo que es format. No, necesitamos ponerle paréntesis y luego format. Ahí está, format. Y aquí ponemos el formato en el que queremos que se muestre. Si revisamos el formato que queremos que tenga, es año, mes y día, ¿no? Entonces le damos año de 4, guión, mes, 2 meses, 2 números, 2 dígitos máximo, o sí, 2 dígitos, y lo mismo para los días. Doble D y mayúscula. Y luego para las horas, porque esto también va a tener horas. Sí, luego para las horas. Aquí está, ¿dónde están las horas? No están las horas. Aquí están, ¿no? Y lo mismo, una H o 2 Hs. Una H para un dígito o varios y 2 Hs para 2 dígitos. Y para manejar el formato de 0 a 23 horas. Me va un poquito explicativo aquí, ¿no? Su documentación. Entonces le ponemos un espacio y 2 Hs. Luego 2 puntos, minutos y segundos. Igual, 2 M's minúsculas y 2 S minúsculas. Aquí está, ¿no? Aquí está. Bien, ya tenemos nuestro formato. Y como ya tiene el formato, y esto, si no le paso ningún parámetro al momento, me toma la fecha de ahora. Y ya debería estar funcionando. Ahora sí vamos al proyecto nuevamente. Actualizamos y ejecutamos. José dice quiero más Yahua. Comentamos y nuevamente tenemos un errorcito más. Ah, no, ya se ha almacenado. A ver, revisaremos la base de datos. Vamos a darle un select asterisco from comentarios. Sí, ya se almacenó. Está. José dice quiero más Yahua. ¿Y esto por qué no me está mostrando, no? Aquí ¿por qué no me está mostrando? Porque no, al momento de guardar estos datos, noten que el formulario no se ha limpiado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que limpiar el formulario y redireccionarle aquí en el controlador a la vista, ¿no? Es decir, tenemos que seguir la lógica que habíamos dicho, ¿no? En el controlador ahorita estamos guardando, ¿no?
estamos guardando esos datos. Y una vez que guardamos, tenemos que decirle a la vista, a esta vista, toma, ya se han guardado los datos, eso nos falta decir. Entonces aquí decimos res.redirect, ya no vamos a hacer un render, un redirect, y nos vamos a redireccionar a la ruta, y aquí ponemos una ruta, comments en plural debe estar. Revisaremos, vamos a rutas, revisamos comentarios, no, comments, ¿no? Esa es la ruta que queremos. Comments. Ahí está, esta es la ruta. Comments. Bien, se va a redireccionar esa ruta una vez que guarde esto. Volvemos y actualizamos. Y no me está mostrando esto. ¿Por qué no me está mostrando? Muchos comentarios. Sí, ya se ha guardado, ¿no? Ahí está la base de datos. Y tenemos doble. Se ha vuelto a guardar, no lo he vuelto a ejecutar. Ya, tengo doble de esos datos. Pero nos están mostrando. ¿Por qué? A ver, hagámosle un seguimiento. Hagámosle un seguimiento acá. Estamos aquí, hemos ido a esta ruta y a través de esta ruta estamos yendo al index de comentario controller. Luego aquí estamos rescatando comentarios y se lo estamos pasando a nuestra misma ruta, a nuestra vista comment. Aquí hagámosle un console.log. Console.log de comentarios. Pero empezamos un poquito tarde, ¿no? Entonces sigamos nomás. Ajá. Ya, ¿qué es lo que pasa acá? Esta es una wait, es una función asíncrona. Es una función asíncrona, lo cual significa que esta misma función, por el hecho de llamar a una función asíncrona, que todo esto es asíncrono, ¿no? Que si vemos aquí en el modelo, todo esto es asíncrono, ¿no? Al momento de rescatar la lista de comentarios. Entonces esto también debe tener su propio await. Y por ende la función también va a ser asíncrona. Muy bien, y ahora sí ya va a funcionar correctamente, sin errores. Y ahí está. Uy, está horrible las fechas. Ahorita vamos a modificar eso más. Pero ya está funcionando. Veámoslo en acción, ahora sí. Juancho dice, qué rico pique. Y ahí está. Juancho, qué rico pique. Muy bien, ya está funcionando. Démosle un formato más bonito, ya que estamos utilizando Moment y podemos manejar formatos mucho más bonitos. Esto está muy feito. Vamos a crearnos, y esto es una herramienta de handlebars, o sea, de los motores de plantillas. Vamos a crearnos helpers. Entonces vámonos acá, vámonos a helpers y vamos a crear nuestro primer helper. Y este helper se va a llamar, a ver que se llame handlebars igual. Handlebars.js. Bien, entonces para que reconozca esto, ahorita vamos a darle un formato a las fechas, ¿ya? En el mismo handlebars. Entonces para esto vamos a utilizar moment aquí. Damos required moment. Y eso lo vamos a asignar a una constante moment. Muy bien. Y aquí vamos a crearnos una variable constante. Esto lo vamos a exportar. Const helpers, porque va a haber varios. Y esto va a ser igual a un objeto vacío. Luego vamos a exportar este módulo, helpers, ¿no? Eso vamos a exportar. Casi lo mismo hacemos en todos los archivos. Luego vamos a decir helpers, punto, y aquí vamos a crear una función, y esta función que se llame date, de fecha, date, lit. O sea, aquí que tenga un formato en específico esta fecha. Ya que diga miércoles 5 de septiembre del 2020 se comentó esto, algo así, ¿no? Un formato más bueno. Muy bien, entonces esto va a ser igual a una función flecha, y le vamos a pasar como parámetro la fecha. Y aquí con moment le vamos a decir que vamos a retornar moment punto, ya sabemos, moment format. ¿Y qué formato le vamos a dar? Vámonos a la documentación de moment y ahí tenemos todos los formatos. Debe haber uno bonito, aquí está. Estos son buenos, mira, septiembre del 4 de... ¿no? Ah, este tiene el día. Y justo septiembre, ¿por qué todos usan septiembre? Ah, y las horas más, ¿no? Y como tenemos horas, entonces este nos sirve. 4 L's le pone. Pondremos 4 L's mayúsculas entonces. Muy bien, y con esto ya estaría. Ahora ya podemos utilizarlo. Pero no es tan así. Ahora, nuevamente, este es un archivo que está sueltito. Y como index es el único que se ejecuta, entonces tenemos que ir a index y decirle a nuestro motor de plantillas en sus configuraciones, ¿dónde está nuestro motor de plantillas? Aquí está, ¿no? Le vamos a dar aquí coma y vamos a agregar un nuevo atributo. Y precisamente este atributo se llama helpers. Y aquí vamos a importar
ese archivo que hemos creado. Entonces le damos require y le damos la ruta de nuestro archivo. Y eso está dentro de la carpeta helpers y se llama handlebars. Muy bien, con esto ya estamos utilizando este archivo. Pero en este archivo tenemos una función que se llama datelet. Ahora sí podemos utilizar este datelet dentro de cualquier vista. Vámonos aquí a comentarios. No, a la fecha le vamos a dar un formato. Entonces para aplicar esta función de acá, datelet, le ponemos ese datelet. Ahora se ha vuelto una palabra reservada. Datelet por delante de ese valor. Así esto lo va a tomar como si fuera su parámetro. Date. Y aquí, ¿qué date? Hay que pasarle el date, ¿no? Como parámetro al momento. Si no me va a botar la fecha de hoy. Ahora sí, volvemos a la aplicación y actualizamos. Y ahí está. Ya ha agarrado otro formato. Muy bien, más bonito, ¿no? Ni tanto, pero porque está en inglés. ¿Y cómo lo transformamos a español? Eso se puede. Otra vez a la documentación de Moment. Tiene una función que se llama local. Creo que es local. Entonces ponemos moment.local. Ahora está en español, language, ¿no? Moment.local español. Y ahí está jueves 13 de mayo a las 18 y ya nos hemos pasado la hora de clases, ¿no? Bien chicos, antes de que se haga más extenso la clase, bueno, quedaremos acá. Hemos hecho ya una conexión a la base de datos. La próxima clase vamos a hacer el inicio de sesión y todo lo que está dentro de este. Vamos de igual forma a validar las rutas para que sean inaccesibles. Digamos, una vez que yo inicie sesión voy a tener una ruta que se va a llamar admin y bla bla bla, ¿no? Entonces yo no voy a poder acceder a esa ruta si estoy acá, ¿no? Obviamente, y así. Pero ya los comentarios están funcionando perfectamente. María dice, su llaujo es muy picante. ¿Por qué? Creo que me gusta la llaujo. Comentario ahí parece, ¿no? María dice, su llaujo es muy picante a las 18:19. Justo es la hora que tenemos, ¿no? La hora local. Muy bien chicos, hasta acá quedaríamos esta clase.